Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Burak Özçivit rompió el silencio y reveló secretos desconocidos sobre su relación con Neslihan Atagül. Lo que dijo ha sorprendido a todos y ha despertado muchas emociones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Según fuentes cercanas, Burak decidió hablar después de mucho tiempo de silencio. En una entrevista exclusiva, el actor confesó: durante años guardé cosas que nadie sabe. Hubo momentos en los que quise hablar, pero no era el momento adecuado. Hoy siento que puedo hacerlo. Estas palabras encendieron las redes y pusieron a todos sus seguidores en alerta. Pero lo que vino después dejó a todos sin aliento. Burak continuó diciendo: Neslihan fue una persona muy importante en mi vida, no solo como compañera de trabajo, sino también como alguien que marcó una etapa personal. A veces, las personas no entienden lo que hay detrás de las cámaras. Sus palabras sonaron cargadas de nostalgia, y aunque evitó hablar directamente de una relación sentimental, su tono lo decía todo. Por su parte, Neslihan, al escuchar las declaraciones, respondió con serenidad en una entrevista posterior: me sorprende que haya decidido hablar ahora. Lo que vivimos fue algo bonito, pero también complicado. Todos tenemos cosas que dejamos guardadas, y si él necesitaba decirlo, lo respeto. Con esta frase, confirmó indirectamente que hubo más que una simple amistad entre ambos. Los fans recordaron rápidamente los tiempos de su icónica serie juntos, cuando la química entre ellos traspasaba la pantalla. Muchos se preguntan si aquellos sentimientos fueron solo actuación o si realmente existió algo más profundo. Un excompañero de rodaje declaró de forma anónima: se notaba que había algo especial. No necesitaban hablar para entenderse, se miraban y ya sabían lo que el otro sentía. La historia tomó un giro inesperado cuando Burak mencionó que había algo que nunca pudo decirle a Neslihan: a veces, cuando terminas un proyecto, también cierras un capítulo personal. Pero me quedó algo dentro, una conversación pendiente. Tal vez si la hubiera tenido, las cosas serían distintas. Esta frase, llena de melancolía, dejó a los fans especulando sobre qué pudo haber pasado entre ellos. En redes sociales, los seguidores se dividieron. Algunos apoyaron a Burak, diciendo que hablar de sus emociones era un acto de valentía. Otros, en cambio, pensaron que reabrir el tema después de tantos años podría afectar a sus vidas actuales. Recordemos que ambos actores siguieron caminos diferentes y hoy están enfocados en sus respectivas familias y proyectos. Aún así, el público no deja de hablar de la pareja que alguna vez hizo soñar a millones. Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente si todavía sentía algo por ella, y Burak respondió con una sonrisa leve: los sentimientos no desaparecen, solo se transforman. Pero no es amor, es gratitud. Una respuesta diplomática, pero con un tono que muchos interpretaron como una declaración disfrazada. El periodista insistió: entonces, ¿dirías que Neslihan sigue siendo una persona importante para ti? Burak miró al suelo durante unos segundos antes de contestar: las personas que marcan tu vida nunca desaparecen del todo. Quizá ya no hablen todos los días, pero hay recuerdos que permanecen. Ella siempre tendrá un lugar en mi historia. Esa frase fue suficiente para que las redes se inundaran de teorías, memes y mensajes nostálgicos. Los fans comenzaron a compartir antiguas fotos de ambos, escenas de su serie y fragmentos de entrevistas pasadas que ahora parecían tener un nuevo significado. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que Neslihan también publicara un mensaje en sus redes horas después. En una historia de Instagram, escribió: hay recuerdos que se guardan con cariño, y otros que enseñan a seguir adelante. Ambos forman parte de lo que somos hoy. Aunque no mencionó a Burak directamente, los fans interpretaron esas palabras como una respuesta elegante y madura. La prensa turca no tardó en titular: el pasado vuelve a unirlos, aunque solo sea en palabras. A medida que el tema se viralizaba, antiguos miembros del equipo de rodaje comenzaron a recordar anécdotas.
Uno de ellos reveló, había días en los que la tensión entre ellos era palpable. No necesariamente algo negativo, pero se notaba una conexión real. Cuando grababan escenas emocionales, no necesitaban ensayar mucho, simplemente fluía. Este tipo de testimonio solo alimentó la curiosidad del público. Por otro lado, expertos en relaciones y comunicación comenzaron a analizar el lenguaje corporal de ambos en las entrevistas. Algunos coincidieron en que, a pesar del tiempo, todavía existe un vínculo emocional. Otros opinaban que simplemente se trataba de respeto y nostalgia por una época compartida. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto medio. Burak, consciente de la repercusión, publicó un comunicado para aclarar su postura: mi intención no fue generar controversia. Hablé desde el corazón, sin pensar en titulares. Respeto mucho a Neslihan y a su familia. Lo que vivimos fue profesional y significativo, pero pertenece al pasado. Aún así, las palabras no fueron suficientes para calmar la ola de comentarios. Cada gesto, cada post, cada entrevista era analizada al detalle. Mientras tanto, varios medios comenzaron a comparar esta situación con otras historias del mundo del espectáculo, donde antiguos compañeros de trabajo mantenían lazos emocionales duraderos. Algunos columnistas destacaron que la pareja Burak-Neslihan había dejado una huella imborrable en la cultura televisiva turca. Sus personajes se convirtieron en un símbolo del amor imposible, y tal vez, de alguna manera, su historia personal reflejaba esa misma tragedia romántica. Con el paso de los días, la atención mediática disminuyó, pero el tema siguió vivo entre los seguidores más fieles. En foros y canales de fans, se analizaban viejas entrevistas, miradas y risas compartidas, buscando pistas de lo que pudo haber sido. Algunos incluso teorizaron que esta revelación podría formar parte de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto, aunque ninguna de las dos partes confirmó algo parecido. En una de sus últimas apariciones, Burak concluyó el tema diciendo: no hay nada que ocultar ni nada que revivir. A veces, las personas llegan a tu vida para enseñarte algo, y cuando la lección termina, cada uno sigue su camino. Pero eso no significa que el aprecio desaparezca. Su tono fue sereno, casi filosófico, dejando claro que no buscaba alimentar rumores, sino cerrar un ciclo con madurez. Neslihan, por su parte, continúa enfocada en sus proyectos artísticos y en su familia. En recientes declaraciones, mencionó: aprendí que la vida pública siempre genera interpretaciones, pero al final lo importante es la paz interior. Con esa frase, muchos sintieron que ambos habían alcanzado un punto de equilibrio. A pesar de las especulaciones, lo cierto es que tanto Burak como Neslihan dejaron una marca imborrable, no solo en la televisión, sino en el corazón de sus seguidores, quienes siguen recordando con cariño aquella historia que trascendió la ficción. Y así termina nuestro video de hoy, queridos amigos. Si les gustó esta historia y quieren que siga trayendo más noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué opinan de esta relación y compartir el video con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio con más secretos, emociones y sorpresas del corazón del mundo de las estrellas.